Historia, cultura, economía, tradición, naturaleza y paisaje. Las salinas de Janubio están consideradas como el mayor referente y emblema de la cultura de la sal en Canarias y uno de los ingenios salineros más importantes a nivel mundial. Explotada con métodos artesanales desde hace más de 100 años por tradición familiar, para abastecer de sal a la flota pesquera, las salinas de Janubio afrontan el futuro con la creación del Centro de Interpretación y la restauración de sus molinos históricos. Una actividad salinera que, sin embargo, sigue luchando por el mantenimiento y restauración de un espacio único y lograr la igualdad de condiciones para la venta y comercialización de la sal marina con las empresas que se dedican a la explotación minera de la sal. Historia, tradición, economía y paisaje. Nos encontramos en las salinas de Janubio, las más importantes de Canarias. Vamos a conocer hoy en Lanzarote Sostenible algunas de las características de un lugar único en el mundo. Bueno, nos encontramos en Janubio, en la salina de Janubio. ¿Qué son unas salinas? Bueno, pues una salina es un lugar especial donde se recoge la sal. Se puede recoger de muchas maneras, dependiendo del clima, del lugar, si es de montaña, si es de minas, si viene del mar o del océano. Y en este caso es del mar, ¿no? Estamos hablando de esa laguna, ¿no? El agua entra por esa laguna. Exactamente, pues previamente de la laguna tenemos que cogerla del océano Atlántico, que entra por filtrado natural, entonces va rellenando la laguna. El agua de la laguna es libre de microplásticos porque al ser filtración natural las partículas quedan detrás, y una vez que está en la laguna, con una bomba eléctrica la utilizamos para llevar el agua de la laguna por un canal y va rellenando los cocederos hasta que llega a la salina, donde podemos recoger la sal. Pero claro, nosotros estamos viendo unos molinos, bueno, eran unos molinos históricos, porque hay que decir desde qué años tiene esta salina. Bueno, pues empezaron a construirse en 1895. Fueron 50 años de construcciones y al final la terminó el hijo de Vicente Lleó en 1945. ¿Y para qué se hicieron las salinas? Bueno, antiguamente era de los trabajos que había en Lanzarote, y había entre África y Lanzarote una corriente sahariana de sardinas. Entonces, con la flota pesquera, una de las más importantes de Europa, necesitábamos mucha sal. Por eso había muchas salinas en la isla, entre ellas esta, una de las más importantes. Porque se sacaban unos millones de sal, ¿no? Sí, antiguamente unas 10.000 kilogramos al año. Al año. ¿Y ahora mismo cuánto es la producción de esta salina? Ahora mismo mucho menos, porque ha bajado mucho el porcentaje activo, ahora solo es el 15% y son unos 2,5 millones aproximadamente al año. Aquí estamos viendo, claro, vemos exactamente, vemos estas montañas, que esto es sal, ¿no? Si nos acercamos aquí, a ver, esto es sal que ya se puede consumir. Bueno, se podría consumir, pero todavía tiene que perder un poco la humedad. Tiene que estar un año bajo el sol hasta que la sal sea de buena calidad. Pero me refiero que esto ya es sal, es decir, ya esto es cuando llega a este punto del agua que va bajando, imagino, ¿no? Cuando llega a este punto ya es la sal, que esto después ya la ponen ustedes en los almacenes y la tratan, ¿no? Exactamente. No le hacemos ningún tratado, todo es natural. Entonces, bueno, aquí se seca bajo el sol y ya después se lleva al almacén, donde podemos empezar a empaquetarla para su venta. Vale, estamos viendo ahora mismo estos son salinas, ¿no? Sí. Si subimos un poquito más, se le llama cocederos, ¿no? Cocederos. ¿Qué diferencia hay entre el cocedero y la salina? Bueno, pues aquí en el Océano Atlántico, al tener menos salinidad, por ejemplo, que el Mediterráneo, tenemos que usar primero los cocederos hasta que el agua llegue a las salinas. En los cocederos la función es que el agua vaya aumentando su salinidad y su temperatura. Previamente los cocederos lo que hay es salmuera, hasta que ya llega a las salinas y la calidad es suficiente como para que podamos recoger la sal. ¿Y qué es una salmuera entonces? Salmuera es una concentración de sal superior al 5%. ¿Pero se usa para algo o no? Sí, por ejemplo, hoy en día la utilizan los barcos pesqueros para conservar su pescado fresco. Esta salina, otra de las características es que prácticamente el trabajo es manual, ¿no? Es decir, que aquí no hay una máquina para sacar la sal, sino que todo hay que hacerlo de forma manual. ¿Cuál es más o menos el trabajo que se hace? Es decir, una vez que llega, está en estas salinas, ¿cómo se recoge? Exactamente, el trabajo todo es tradicional, de generación en generación. Mi jefe quiere conservar el trabajo a mano
Y bueno, los chicos hoy en día siguen trabajando con pala, rastrillo, la carretilla. Ellos, depende del tipo de sal que quieran coger, se meten dentro o desde fuera, si fuera la flor de sal que se forma en la superficie del agua, con un jamo, que es un palo de bambú largo con un filtro, van recogiendo la flor de sal que hay en la superficie del agua. La ponen en unas cajitas y, a diferencia de la sal gruesa, hay que esperar un poquito más para que se forme y entrarían dentro de la salina con un rastrillo plano para empujar un poquito en la superficie. Entonces limpian la sal con esa agüita que hay en el fondo de la salina y van recogiendo la sal y haciendo las pirámides. Y una vez que están estas pirámides, aquí el proceso es para que se seque, entonces. Exactamente, sí. Se va poniendo la producción, cada 15 días hay una nueva producción encima. Con el clima de Lanzarote, al ser con mucha calima, se ensucia mucho la superficie de las pirámides. Entonces, antes de la nueva producción, siempre tenemos que rascar la superficie. Mientras ellas se van secando bajo el sol también todo el año. Y después estamos viendo, por ejemplo, esto aquí, ¿esta que sale estropeada o no? No, esta viene del año pasado, no hubo espacio suficiente en la bodega, entonces bueno, se quedó aquí fuera, pero no pasa nada. Lo único que tendríamos que hacer es rascar la superficie, dentro sigue blanca para comer, incluso tiene más calidad porque se ha secado más tiempo bajo el sol. Has extraído de la salina unos animalitos, no sé cómo decirlo, ¿qué exactamente qué has extraído? Bueno, pues estos animalitos tan curiosos se llaman Artemia salina. Estos vivían en la época del Triásico, son animales prehistóricos y lo estudian mucho los científicos porque viven en aguas extremadamente saladas, donde otros animales no consiguen vivir. Pero además es especial en esta salina porque ese animal es símbolo, ¿no?, de la salina. ¿Por qué? ¿O dónde lo podemos ver? Sí, bueno, realmente a ellos lo podemos ver en todas las salinas del mundo porque viven en aguas saladas. Aquí especialmente, sí es cierto que nuestro logotipo es el logo de la empresa, pero bueno, ellas se le puede encontrar alrededor de todo el mundo. Sí. Porque es un logotipo que además lo hizo César Manrique, ¿no? Exactamente. Sí, es decir, que además lo podemos encontrar también en la entrada y en todas las bolsas que hay de las salinas, ¿no? Es decir, que prácticamente es la mascota, ¿no?, de las salinas, por decirlo de alguna forma. Nuestra mascota. Porque además tienen características diferentes, el macho y la hembra, ¿no? Sí, se diferencia, por ejemplo, la hembra tiene un saquito en medio del cuerpo donde almacena sus huevos y el macho lo que tiene son unas pinzas microscópicas que utiliza para la reproducción, con las que agarra a la hembra y están juntitos. Ajá, vale. Ahí, porque claro, estamos, sin ser esto que prácticamente es microscópico, lo habíamos hablado también, es decir, por aquí pasan muchísimas aves. ¿Qué tipo de aves? Bueno, antiguamente venían muchos flamencos que ya, por desgracia, no aparecen, pero vienen otros tipos de aves como los tarrocanelos, que son procedentes del norte de África, vienen también muchas cigüeñelas, correlimos. Porque claro, al final aquí están, es decir, aquí nadie les molesta, ¿no? y la laguna esta además tiene la característica, decías antes, está libre de microplásticos, porque claro, el agua se filtra por debajo de la roca, ¿no? Sí, se va filtrando por debajo de la lava volcánica, entonces las micropartículas quedan detrás, en la orillita de la playa. Y además la empresa de la Salina de Janubio hizo un estudio precisamente para saber eso, ¿no? Para analizar la sal y se comprobó que era una sal prácticamente natural 100%, ¿no? Sí, 100% natural. Salinas de Janubio, Carlos Padrón, historia de la Salina de Janubio. Cuéntanos un poco, ¿cuántos años tiene estas salinas que tenemos aquí? Bueno, estas salinas arranca desde 1895 el inicio, porque antes era un terreno erial y desde ahí empezaron a construirse. Tenemos conocimiento que alrededor de 1945 se terminaron. Entonces ya rebasamos los 125 años de historia, pero ininterrumpidamente en el tiempo siempre se ha producido sal aquí. Mejores épocas, peores, pero nunca se ha dejado de atender el mercado que ha habido. Pues claro, hablamos de realmente cuando mucha gente
salinas relacionadas con paisaje, porque realmente esto es un paisaje pero es un paisaje que hay que mantener, Sí. que hay que trabajarlo. Sí. Y a veces no se sabe, la gente no conoce el esfuerzo que hay que hacer porque no es como cualquier empresa normal, ¿no? Exacto. Esto es una empresa con unas características especiales, unos valores que no tienen otras. En la medida en que se produce y se mantiene la sal, se genera paisaje. No es lo mismo como estaban las salinas, años 70, 80, principio de los años 90, que fue cuando empezó el declive. ¿Por qué? Porque la sal dejó de usarse, vinieron otras técnicas, las técnicas del frío, el hielo, la pesca ya empezó entró en un declive a raíz de la descolonización del Sáhara. Entonces, no solo a estas salinas, sino al resto de salinas de Lanzarote dejaron de producir y de mantenerse. Pero es muy importante que en la medida que se produzca sal y se venda, que haya salida en el mercado, eso lleva aparejado la generación de paisaje. Yo sé que usted ha estado siempre batallando porque las instituciones ya no es que le den ayuda, sino que se proteja la sal que se hace en Canarias, ¿no? Sí, es una contradicción que desde 1987, la primera ley de espacios naturales aprobada por el Parlamento, se diga que se proteja determinados paisajes, en concreto esta. 1987 fue la primera y posteriores normativas legislativas que vinieron, ¿no? La última es la Ley de Espacios Naturales y del Suelo de hace 4 años. Pero ahí hay una auténtica contradicción, porque la mejor, no por proteger, ¿en qué se protege? Porque el papel aguanta, la normativa, todo lo que se escriba en papel, aguanta todo, ¿no? Pero la mayor protección que pueda tener un paisaje como este es la salida al mercado. Hay que proteger la sal. Y la sal de muchas maneras, grabando la sal que entra por nuestros puertos, la sal de mina industrial, que el AYEN ahí no hace nada. ¿Por qué no se le aplica el AYEN como a otros productos? Y después en materia de comercialización y salida a estas grandes superficies para que se utilice más la sal marina nuestra. Porque es imposible competir, porque yo he visto imágenes de esas grandes tractores sacando toneladas de sal de forma, lo que usted estaba hablando, de una empresa minera. Exacto. Que hay que diferenciar, ¿no? Porque ahora mismo la sal está considerada como una industria minera, da igual cómo se obtenga, ¿no? Normativamente estamos regulados por una ley de 1976-77 en que se nos considera como un producto minero. Entonces nosotros reivindicamos que es un producto agroalimentario. Esto no tiene nada que ver con esas extracciones mineras que son de una manera extensiva, con otros métodos productivos más baratos. Así se pueden permitir el precio que tienen. Nosotros no podemos competir en precio, pero sí en calidad. Entonces, el que entre aquí ya con nuestras visitas guiadas, que les enseñamos todos los valores, todo el proceso de la evolución de lo que es la sal, cómo se produce, verán que es totalmente artesanal. Aquí están las esculturas, que el fin por lo que se hizo fue para que la gente supiera lo artesanal que es nuestro producto. Y el gran proyecto que ustedes tienen ahora mismo en marcha es la creación de un centro de interpretación. ¿En qué consistiría? Sí, es un centro de interpretación que las propias normas nos permite hacer en propiedad de la sociedad que administramos. Entonces es un centro en el que está previsto una zona de restauración, una zona de tienda y acogida, y propiamente dicho lo que es el centro de interpretación donde se quiere transmitir, divulgar todos los valores de este espacio. Entonces eso está caminando, ya tenemos permiso del ayuntamiento porque los trámites han sido un poco largos en el tiempo. Y de forma paralela también está la restauración de los molinos. Sí, sí. Quiero decir al hilo de la anterior pregunta que lo que estamos desarrollando nosotros ahora en la bodega
Lo haremos igual, pero ya en ese centro de interpretación que estamos, que ya espero que sea algo más que un proyecto. Los molinos también se van a restaurar, se está trabajando ya en ello y espero que de aquí a poco tiempo se puedan inaugurar y se puedan, es una restauración, una mejora y una seguridad que se pretende hacer con 2 molinos e incorporarlo a las visitas guiadas. Ya de por sí las visitas guiadas han mostrado interés por los molinos y eso hizo que la propiedad pues pensara que había que rehabilitarlo y mejorarlo. Pues claro, estábamos hablando de los molinos que evidentemente cuando se quedaron las salinas era la única fórmula para extraer el agua y ya se dejaron de usar, sí, porque evidentemente hoy día se hacen de forma mecánica, ¿no? Sí. Eso sí. Tengo noticias que de los 2 molinos que se van a restaurar, uno solo sí sacaba agua, impulsaba agua del charco a los cocederos, pero después ya con la técnica del motor de gasoil ya se sustituyeron lo que eran molinos, ¿no? Pero bueno, es importante recuperar ese patrimonio y yo creo que va a tener mucho interés. No solamente recupera esos molinos, porque son molinos marinos, nada tienen que ver con los molinos que conocemos, ¿no? Del resto de la isla. Y ahora nos vamos hasta el Parlamento de Canarias, donde el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, habló sobre las políticas, las medidas, las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno de Canarias para el tratamiento de residuos orgánicos. En Canarias aproximadamente la generación de residuos kilo habitantes año está en torno a los 600 kilos, poco más de 600 kilos por habitante año. Estamos en la cabeza de las comunidades en generación de residuos per cápita por año, de las cuales en torno al 40% lo compone precisamente la materia orgánica. Y termino con un elemento, y empiezo con un elemento que usted ha señalado, que es que los recursos se convierten en una oportunidad. Como ya lo era antes, es decir, como usted muy bien ha dicho, antes de los años 80, de la década de los 80, 70, los residuos, algo tenía la consideración de residuo cuando ya no se le podía dar más uso, pero siempre se les daban segundas oportunidades o terceras oportunidades. Y en el caso de la materia orgánica, pues tiene bastante. La materia orgánica es importante por 3 razones principales y una cuarta que es colateral. La primera es el potencial que tiene la recuperación de la materia orgánica para los suelos agrícolas, ¿no? Es decir, como material, como materia prima para la producción agrícola. La segunda, que también está vinculada con los suelos, sería para la recuperación de aquellos suelos que están sometidos a erosión, donde necesitan de materia orgánica para poder proceder a una recuperación de su suelo vegetal. Tiene un tercer elemento que es muy importante desde el punto de vista de mitigación del cambio climático, y es que en la medida que seamos capaces de reutilizar esa materia orgánica y no verterla en las celdas de vertido, estamos reduciendo de manera importante las emisiones de metano de un territorio hacia la atmósfera, que es una emisión prolongada en el tiempo, durante el tiempo que tarda la descomposición de esta materia orgánica. Y tiene un cuarto elemento colateral, que son aquella materia orgánica que está contenida en los nodos de depuradora, que aparte de poder contribuir a la generación de fertilizantes, sobre todo también tiene un proceso de convertirlo en biogás y tener algún tipo de aporte dentro del mix energético. Por lo tanto, frente a esos 2 problemas que usted anunció por parte de los residuos, que es el problema social y económico, hay que añadir un tercero, que es el territorial a día de hoy, desde el punto de vista tal como está concebida la gestión de residuos, pero que ofrece 4 oportunidades realmente importantes. Las principales acciones políticas que se han puesto sobre la mesa
que se están poniendo sobre la mesa para poder mejorar la gestión de los residuos en global y de la materia orgánica en particular son básicamente 4. El PIRCAN, el Plan de Residuos de Canarias, documento que tiene previsto llegar al Consejo de Gobierno, Dios mediante, este jueves no, el próximo, para tener su aprobación definitiva en el mes de noviembre. El jueves se celebra la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental para aprobar la declaración de impacto en virtud de la evaluación ambiental estratégica, y después tienen 2 comisiones más el hecho que esté aprobado de manera definitiva en el mes de noviembre. Los distintos planes insulares, que a semejanza de lo que se ha hecho con la planificación hidrológica, se han llegado a convenios con los cabildos en los cuales es el Gobierno de Canarias quien está redactando esos planes insulares, que actualmente están en fase ya para poder someterse a un avance de las consideraciones de lo mismo. Los 7 planes insulares de una sola vez. La Ley de Economía Circular, que la idea es que pueda entrar en Consejo de Gobierno en el mes de noviembre y someterlo a consulta pública a partir del mes de diciembre. Y finalmente las ordenanzas municipales. Empezando por el PIRCAN. El PIRCAN tiene 5 ejes, y dentro de esos ejes hay que destacar 2 que inciden en la materia orgánica. El eje número 1, de fomento de prevención de la producción de residuos, donde se contemplan medidas encaminadas a la disminución de desperdicios alimentarios y de biorresiduos, encaminadas al aprovechamiento de los restos vegetales y purines, para que puedan ser autoconsumos propios como abono de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y el autocompostaje y compostaje comunitario con programas de ayudas específicas para poderlo fomentar. Dentro del segundo eje, que es maximizar la preparación para la reutilización y reciclaje, existen 5 líneas importantes, son muchas más, pero quiero llamar la atención sobre 5, que es el aprovechamiento de los biorresiduos, de manera que se señale la necesidad y la obligación de tener instalaciones insulares para el tratamiento de la materia orgánica que actualmente no están lo suficientemente desarrolladas. Un segundo aspecto, que es apostar por la insularización o mancomunarización de la recogida selectiva de materia orgánica, que se entiende que es la forma más efectiva de poder afrontar la misma, como sucede con otras fracciones de recogida, véase vidrio, papel o envase. Afrontar una modificación de todas las ordenanzas municipales, de manera que se recoja una revisión de tasas que pueda cubrir el 100% de los costes, y sobre todo también empezar a implementar medidas de incentivo económico a aquella recogida separada y entregada en un punto final. Pero después esto tendrá un paraguas aún superior, que será la Ley de Economía Circular. En la Ley de Economía Circular, que como dije la idea es tenerla en diciembre a consulta pública, ya se empiezan a recoger obligaciones más profundas. Y llamo la atención sobre 5. En primer lugar, contendrán medidas específicas de prevención contra el desperdicio alimentario, que afecte a todos y cada uno de los sectores, desde los propios establecimientos comerciales, venta, centros de restauración, que ataque directamente el desperdicio alimentario que se está produciendo a día de hoy en cada una de las cadenas de producción del desperdicio. En segundo lugar, el fomento del uso de la materia orgánica, de manera que sea obligatorio el uso de esta materia orgánica, no solo en obras públicas y jardinería, sino también para la preservación y recuperación del suelo. Establecer 3 grandes obligaciones. Por un lado, la obligación de que en un plazo máximo, en principio de 3 años, todas las islas cuenten con infraestructuras de carácter insular para el tratamiento de esta materia. Una segunda obligación es el establecimiento de recogida separada de forma obligatoria en cada municipio, que también, y la tercera, se extiende a la ciudadanía, y esto lo unimos con el 5º contenedor. A partir de la Ley de Economía Circular será obligatorio separar en todos y cada uno de los puntos de las Islas Canarias, tanto sean empresas, actividades comerciales o residuos. Y 2 puntos más. Se tendrán que revisar todas las ordenanzas de carácter municipal, para eso también se establecerá un plazo, de manera que en el caso de que no se revisen, automáticamente sea de imposición los criterios y los principios establecidos en la Ley de Economía Circular. Y finalmente, como todas las leyes, el régimen sancionador para poder, de alguna forma, poder acelerar la transición hacia una economía circular en la gestión de los residuos. Durante su comparecencia en el Parlamento, el consejero de Transición Ecológica insistió en el papel de la ciudadanía y en las medidas que va a llevar a cabo las instituciones para promover la recogida de residuos orgánicos.
la gestión de los residuos, la economía circular, la gestión de los residuos, es una responsabilidad de todos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y cuando digo todo, empezando por la administración pública, que tiene que dar ejemplo, tiene que darle la misma importancia a la gestión de residuos que le puede dar a otras políticas sectoriales, siguiendo por los distintos sectores económicos y evidentemente terminando por la ciudadanía. Está claro que ese cambio de mentalidad que se está produciendo en la población, ese cambio sociológico, nos ha llevado a que año tras año se vaya incrementando la tasa de recogida selectiva. Y eso de alguna forma nos da el terreno para empezar con esa legislación a establecer una serie de obligaciones que son necesarias como en otras muchas materias en acción climática. No podemos de alguna forma depositar todas nuestras esperanzas en campañas de concienciación, sino que también es necesario legislar, donde lo último sea el apartado de sanciones, eso es lo último, pero que son necesarias, ya que si no tendríamos un instrumento que no podría desplegar la totalidad de su potencialidad. Hay algunos estudios que señalan que en España, en el conjunto del Estado español, las políticas o todo lo que son las economías vinculadas a la economía circular están en torno a 500.000 puestos de trabajo. Si hacemos una regla de 3, lo que pueda suponer para Canarias, podremos estar hablando por encima de los 20.000 puestos de trabajo. Eso todo lo vinculado a la economía circular, que no es solo materia orgánica. Por ejemplo, en materia de reciclaje se habla en torno a los 200.000 puestos de trabajo a nivel nacional, pues podríamos hacer algún tipo de traslado. Lo que está claro es que desarrollar una serie de medidas donde actualmente no hay, sí va a generar evidentemente puestos, y además puestos localizados, ¿no? Y además oportunidades para empresas locales. Donde pasemos de las grandes empresas que se encargan de la gestión o el tratamiento final de los residuos en cada una de las islas a un sistema distribuido que pueda estar basado o sustentado en empresas locales y además con un trabajo que es de bastante calidad, ¿no? En términos, en cada uno de los términos que podamos analizar. Por lo tanto, partiendo de que esto es oportunidad de todo, evidentemente hay un aspecto importante que es el sector primario, ¿no? El sector primario juega un papel importante en la materia de la gestión de los residuos, tanto en cuanto, como aquí se ha dicho, los residuos que se originan en las distintas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, pues son elementos muy importantes para la recuperación de suelo, para el tratamiento de los suelos agrícolas, pero también para la recuperación de suelo y, por lo tanto, con un elemento directo en materia de absorción de gases de efectos invernaderos. Pero no es el único, ¿no? Es decir, la mayoría de la materia orgánica que actualmente se está generando está en otros sectores, ¿no? Y está principalmente en los sectores turístico, pero también en el sector de la hostelería y el sector de la restauración, y el sector del comercio de la alimentación, que es donde también habrán que incidir de manera importante para hacer una reducción en los biorresiduos que actualmente se generan y que no tienen ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, en lo que planteamos es elementos donde también los propios establecimientos tengan puntos de recogida de biorresiduos que generen por los propios compradores. En algunos elementos esta gestión, no solo el quinto contenedor, sino establecer este tipo de mecanismos que se puedan convertir los propios establecimientos en puntos de recogida, como ya empezamos a encontrar en algunos establecimientos puntos de recogida de otra serie de elementos como puede ser electrodomésticos, luminarias, etcétera. De manera que sean los establecimientos quienes también entren a formar parte de ese ciclo de economía circular. Pero también esto irá acompañado de medidas de apoyo por parte de la Administración Pública. Por ejemplo, con cargo a los fondos europeos se está trabajando en las bases de un primer paquete de ayuda de 25 millones de euros para fomentar en 4 líneas la implantación de la Estrategia de Economía Circular Nacional, ¿no? Donde ahí hay una línea muy importante que va a ser la línea de implantación de infraestructura de tratamiento de materia orgánica. Porque a día de hoy, si todos los municipios, si tuviésemos extendida la recogida selectiva de la materia orgánica a nivel domiciliario, en empresas, en establecimientos, no tendríamos dónde tratarla. Por lo tanto, partimos de un problema de base, que es que se carece de la infraestructura para hacer una política ambiciosa de recogida selectiva de la materia orgánica. Por lo tanto, buena parte de esos 25 millones van a ir destinados aquí. Pero es que también
va a haber apoyo para el sector agrícola para el tratamiento de los residuos que se empiezan a generar. Por lo tanto, hay fondos europeos no solo vinculados al Next Generation, sino también al próximo marco de financiación 2021-2027, donde esta estrategia es clara y es muy importante para la Unión Europea. Pero también con fondos propios venimos apostando en mejorar sobre todo a las islas no capitalinas.